El día de mañana depositan del Seguro Social el último pago respectivo para los jubilados en este mes de octubre. Millones de adultos mayores van a cobrar un pago del Seguro Social el día de mañana, 25 de octubre. Estos pagos están a punto de llegar y millones de personas mayores están muy ansiosos por cobrarlos pronto. Como les dijimos, este será el último cheque del Seguro Social en este mes de octubre. ¿Quiénes recibirán este próximo pago del Seguro Social? Bueno, según la Administración del Seguro Social, serán aquellos jubilados cuyo cumpleaños caiga entre un día 21 a un día 31 de cualquier mes determinado. Pues así es como tú vas a recibir el próximo pago del Seguro Social. Recordemos que el monto de los pagos varían según la edad en la cual te jubilaste, pero normalmente el monto promedio suele ser entre $1,800 para arriba. En cuanto a los montos máximos que las personas mayores podrían estar recibiendo, pues tenemos el pago soñado, que son los $4,555. No solo los jubilados pueden obtener tanto dinero en esta fecha. Recordemos los pagos anteriores del 3 de octubre, el 11 de octubre y el 18 de octubre, que también tuvieron estos montos en promedio. Para ser elegible a un pago tan grande como es los $4,555, pues simplemente debes haberte jubilado a la edad de 70 años. De lo contrario, pues no podrás aprovechar esta recompensa del Seguro Social. Estamos hablando que podrías obtener hasta un 24% más si es que presentas tu solicitud del Seguro Social en este plazo. Mientras que los contribuyentes anticipados, o sea, las personas que normalmente comienzan a recibir el Seguro Social a los 62 años, obtienen más bien una reducción de hasta el 30% en sus beneficios. Ahora bien, ¿qué pasa si es que no recibes tu pago del 25 de octubre, o sea, del día de mañana? Bueno, como este será el último pago que veremos en este mes de octubre, tendrás que esperar hasta los próximos, que son en noviembre, para cobrar tus beneficios, al menos que fueras elegible para este pago de jubilación del Seguro Social. En ese caso, si puedes reclamar tu pago si es que no lo cobraste, o sea, si es que tú eres una persona nacida entre un día 21 y 31 y tú recibes tu Seguro Social, bueno, debes esperar 3 días de envío. Si es que solicitaste los beneficios, podrás cobrarlo, pues, prácticamente el día de mañana. Afortunadamente, la Administración del Seguro Social siempre nos revela automáticamente los datos de las fechas de pago de todos los meses. Y pues bueno, la próxima ronda de pagos de este mes de noviembre también las tenemos ya hechas. Las próximas fechas para aquellos cuyos pagos dependan de su cumpleaños serán el 8 de noviembre, 15 de noviembre y 22 de noviembre. Pues así vas a saber exactamente qué fechas son las que van a llegar los pagos. Pues bueno, ¿quiénes van a recibir? No olvides que si tu cumpleaños es de entre un día 1 y 10, tu cheque del Seguro Social para noviembre será el día 8 de noviembre. Luego vienen las personas que cumplen entre un día 10 y un día 20 su cumpleaños, pues bueno, ellos van a recibir el 15 de noviembre. Y por último tenemos a las personas que cumplen entre un día 21 y 31, o bueno, hasta el último día del mes. Esas personas van a recibir su cheque el 22 de noviembre. Luego tenemos los otros programas del Seguro Social, como ser el SSI, Seguridad de Ingreso Suplementario, o también el SSDI, que ese es el seguro por discapacidad. Bueno, para el SSI se enviará el 1 de noviembre, y aquellos que se jubilaron antes de mayo de 1997 podrían recibirlo el 3 de noviembre, incluso cuando sumas los dos programas, tanto el SSI como siendo un jubilado. Si es que es tu caso, recibes el 3 de noviembre, al igual que ese SSDI, que es seguro por discapacidad. Pues prácticamente esas son las fechas que tenemos en este próximo mes de noviembre. Tenemos el pago del día de mañana, que espero que muchas de las personas que ven este video sean las personas elegibles y puedan recibir su dinero respectivo del mes de octubre. Pues ahora también queremos hablar un poco sobre un tema muy importante para los jubilados. Se trata de los 4 grandes cambios en el Seguro Social que estaremos viendo este próximo año 2024 y que nadie lo veía venir.
La Administración del Seguro Social nos trae las 4 actualizaciones vitales al programa para el próximo año 2024. Más de 71 millones de personas en los Estados Unidos dependen de uno de los programas de beneficios del Seguro Social, por lo cual siempre se anticipan a los cambios anuales para evitarse sorpresas. Si bien el ajuste por costo de vida para el próximo año 2024 va a ser sustancialmente menor que el aumento que hemos visto pues en este año del 8,7%, cualquier ingreso adicional es una buena noticia para los beneficiarios con ingresos fijos. Mientras la inflación persiste, la Administración del Seguro Social está aumentando pues su ajuste por costo de vida, el COLA, para los controles de beneficios del próximo año 2024. Y es que es solo uno de los muchos cambios anunciados por el Seguro Social recientemente. A pesar de que muchos estadounidenses creen que todo el mundo tiene derecho a recibir prestaciones de jubilación, esto no es cierto. El Seguro Social se asegura de que cada trabajador que paga impuestos haya obtenido los suficientes créditos laborales. Y es por ello que traemos el primer cambio importante. El Seguro Social ha aumentado el precio de los créditos laborales. La Administración del Seguro Social publicó recientemente la hoja informativa sobre el COLA 2024. Allí podríamos encontrar que el precio de los créditos laborales se está encareciendo. Por tanto, tendrás que ganar más dinero para conseguir un solo crédito. Para tu información, solo es posible obtener 4 créditos laborales por año. Entonces, ¿cuáles son las ganancias que debes tener para obtener un crédito en el año 2023 y en el 2024? El precio de un solo crédito laboral en este año 2023 es de $1,640, aunque la Administración del Seguro Social utiliza el término formal, cuarto de cobertura. La mayoría de la gente lo conoce como créditos laborales o créditos del Seguro Social. En solo un año tendrás que obtener $6,500 en ganancias para calificar para la cantidad máxima de créditos en este año 2023. Y si bien, pues, pareciera que es costoso, es posible que no todos puedan tener tales ganancias. En cuanto al precio del crédito laboral para el próximo año 2024 será de $1,730. Así es, ha subido $90. El segundo cambio importante es que el COLA 2024 ha traído un segundo cambio al Seguro Social. Ten en cuenta que el COLA del 2024 en general tendría pues un impacto positivo en la mayoría de los estadounidenses que reciben beneficios. El nuevo aumento del COLA es del 3,2% y ha hecho subir el precio de los créditos laborales, pero también el monto de los beneficios. Por lo tanto, las personas mayores, las personas con discapacidad, los sobrevivientes o los cónyuges que reciben beneficios pronto recibirán más dinero cada mes. Este segundo cambio no se llevará a cabo hasta el próximo 1 de enero del año 2024, con excepción de aquellos que reciben el SSI, porque ellos pues van a recibir su pago de enero el 29 de diciembre. Tercer cambio importante es los impuestos a la Administración del Seguro Social. Y es que el tercer cambio tiene que ver con el máximo imponible. Esto se refiere a la cantidad de ganancias que no tienes que pagar impuestos adicionales a la Administración del Seguro Social. Por ejemplo, si tú ganas $200,000 al año, solo $160,200 van a estar sujetos a impuestos en este año 2023. Pues bueno, próximo año 2024 habrá un máximo imponible más alto, el cual alcanzará los $168,600. Por lo tanto, más estadounidenses con altos ingresos tendrán que pagar más impuestos. Y el cuarto y último cambio más importante son los ingresos mientras trabajas y recibes tu cheque del Seguro Social. El cuarto cambio que ha anunciado el Seguro Social tiene que ver con los ingresos que tú obtienes mientras recibes los beneficios del Seguro Social. Si recibes beneficios de jubilación antes de la plena edad de jubilación y tú tienes un salario, debes tener cuidado, porque puedes exceder los límites que se te han puestos. El monto exento de la prueba de ingresos de jubilación es de $22,320 para el próximo año 2024.
Si tú excedes esto, vas a obtener una deducción de $1 por cada $2 por encima de este límite. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son las personas que deben pagar esto? Bueno, si tú te has jubilado a los 62 años, a los 63, 64, 65 o hasta 66 años, es muy posible que tú tengas que pagar este excedente. ¿Por qué? Porque tú no has llegado a tu plena edad de jubilación, el cual normalmente son los 67 años. Si tú llegas a los 67 años, comienzas a cobrar tu jubilación, entonces ya no se te va a deducir por cada $1 de $2 por encima del límite, sino que va a ser $1 por cada $3 por encima del límite. Prácticamente tendrás más margen de poder ganar mucho más dinero, casi el triple de lo que normalmente podrías recibir.